Alimentado por las aguas del deshielo, en la vertiente este de la cordillera andina peruana, un pequeño arroyo comienza su largo viaje hacia el mar. Tras abandonar las cimas de más de 5.000 metros de altitud, convertido ya en río, se adentra en el interior de uno de los parajes más fascinantes del planeta. A su alrededor se desarrolla el ecosistema más complejo y rico de la Tierra, el bosque tropical lluvioso. Su diversidad de flora es 15 veces mayor que la de cualquier bosque templado del mundo y puede contener más de 4 millones de formas de vida todavía desconocidas. Ríos y arroyos llenan una tierra donde las lluvias son constantes y pueden alcanzar en algunos lugares los 11.000 milímetros anuales. Todos ellos desembocan en un único caudal, un río que a través de esta selva impenetrable lleva hasta el mar una quinta parte del agua dulce del planeta. En 1542, Francisco de Orellana, al mando de 50 hombres, recorrió por primera vez el río principal hasta su desembocadura. Entre los numerosos pueblos contra los que guerrearon para lograr provisiones, destacó uno por encima de todos, una tribu legendaria y temida por el resto de los indios de la región. El pueblo liderado por las mujeres guerreras. Los exploradores las llamaron amazonas por similitud con aquellas mujeres legendarias de la tradición griega. A partir de ese momento, el río, que hasta entonces se conocía como Marañón, comenzó a llamarse Río de las Amazonas. La cuenca del Amazonas ocupa más de 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone un 25% de la superficie total de América del Sur. Es una inmensa llanura sin apenas elevaciones, cubierta casi por completo por diferentes tipos de bosque tropical. La selva es tan densa en algunas regiones que llega a cubrir por completo los ríos. En su interior, menos del 5% de la luz solar logra atravesar la densa capa de vegetación y alcanzar el suelo. La vegetación juega un papel importante en la ecología local. Su denso entramado impide que los continuos aguaceros erosionen el suelo. Por otro lado, más de la mitad del agua de lluvia que cae sobre estas selvas es devuelta a la atmósfera por las mismas plantas a través de su transpiración. El agua que no es aprovechada por las plantas pasa a formar parte de los ríos. La cuenca es tan extensa que, a pesar de la acción protectora de la vegetación, el Amazonas vierte cada año 1.000 millones de toneladas de sedimentos al mar, y su caudal diario equivale al del río Támesis durante un año completo. En su parte más ancha, la separación entre sus orillas llega a alcanzar los 50 kilómetros. El nivel del río no permanece constante a lo largo del año. Las lluvias estacionales que se producen en las distintas regiones de su cuenca varían su caudal y las mareas de la costa afectan de forma diaria a sus últimos tramos. Al subir las aguas, la escasa pendiente del terreno y la falta de relieve provocan numerosas inundaciones. Cuando las aguas vuelven a su cauce, dejan tras de sí lagunas y charcas que poco a poco desaparecen. Los peces que no han podido regresar al río quedan varados sobre el suelo del bosque.
No pasa mucho tiempo antes de que las garzas los descubran y bajen a disfrutar de este regalo que les ofrece el río. Miles de aves de distintas especies cubren los árboles de las orillas. Tanto el agua como la comida son abundantes y las estaciones del año apenas se diferencian entre sí. Las temperaturas medias rondan los 25 grados a lo largo de todo el año y no existe una verdadera temporada seca. En estas condiciones, las aves no tienen necesidad de emigrar y muchas permanecen aquí de forma permanente. Atraídos por la abundancia de comida, llegan visitantes de la vecina cuenca del Orinoco. Cuando las condiciones de vida en los llanos venezolanos se hacen difíciles, los tántalos americanos no dudan en sobrevolar el macizo guayanés y adentrarse en tierras amazónicas. Aquí permanecerán hasta la época de cría, momento en el que volverán a los ríos donde nacieron para sacar adelante una nueva puesta.